Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema el albacea. El objetivo de estudiar este tema es que el educando maneje todo lo que se encuentra regulado en nuestro Código Civil acerca del albacea, la partición de bienes, aplicando este tema al caso concreto. Hablaremos ahora sobre el concepto del albacea. Se denomina albacea o cabezaleros testamentarios o ejecutores a las personas que el causante nombra para asegurar la ejecución y cumplimiento de sus mandatos. Es el órgano que representa a la comunidad de intereses en la herencia. Raramente en algunas legislaciones como la mexicana existe albacea en las sucesiones intestadas. Nos parece rara la figura y ajena a la concepción misma y al concepto de la institución. Hablaremos ahora acerca de los orígenes de esta figura jurídica. Afirma Valverde que muchos juristas creen que el albaceazgo nació en Grecia. Algunos creen que sus antecedentes es germánico, basado en la Salamán, institución común al derecho franco, y lombrado, que más tarde se transformaron en ejecutores llamados en esa época erogatores o dispensatores. Es decir, es casi seguro que en España se introdujeron para cumplir la parte piadosa del testamento por la intervención muy común de los eclesiásticos en la ejecución de las últimas voluntades. En la época de los reyes cristianos se multiplicaron las mandas piadosas. La palabra albacea proviene del idioma árabe persona cuya misión es cuidar de la ejecución del testamento. Y otros afirman que existió en el derecho bizantino. Existen varias teorías que tratan de explicar la naturaleza de los albaceas, la naturaleza jurídica del albaceazgo. La llamada de la tutela, muy en boga en los siglos XVI y XVII, sostenida modernamente por Winshade. Sin embargo, se hace notar que la tutela se da principalmente para el cuidado de la persona del pupilo. Leiser establece que cree que es un árbitro que zanja discusiones entre los herederos. Sin embargo, tal función no es esencial o primordial en el albacea. Aquiles Llorio sostiene que la sucesión es una persona moral y tal afirmación no se puede aplicar a nuestro sistema. Tenemos también lo que afirman algunos otros juristas, como Valverde, Bestseller y otros. Dicen que el albacea es un representante del testador, eso lo afirma Groschut. Vitali sostiene que el albaceazgo es un cuasi contrato. Otros dicen que es un representante de los herederos, como Gerber. Y Hartman afirma que el derecho del albacea es autónomo y que no es ni real ni personal. Hablaremos sobre los caracteres del albaceazgo. Es exclusivamente testamentario y eso lo establece el artículo 1303-1305. Dice que es cargo voluntario, se vuelve obligatorio al ser aceptado. Eso lo vemos en el artículo 1306. El cargo oneroso remunerado, la remuneración la señala el testador y en defecto el juez conforme el Código de Aranceles Judiciales, artículo 1334 de nuestro Código Civil. No es cargo personalísimo, ya que al tenor del artículo de 1314, el albacea puede obrar por medio de mandatarios suyos que obren bajo sus órdenes. Es un cargo temporal
el testador señala el plazo en un defecto. Eso lo dice el artículo 1336. Fija un año contado desde la aceptación del cargo. Ese plazo puede ser ampliado por el juez atendiendo las circunstancias. Eso lo vemos en el artículo 1337. Hablaremos sobre la capacidad para hacer albacea y las clases de albacea. En la regla general que emana del artículo 1306, 1306 de nuestro Código Civil establece que se puede nombrar por el causante o cualquier persona capaz al momento de ejercer el cargo, aun cuando al ser nombrado no lo fuere. Hablaremos sobre las clases de albacea. Por la forma en que actúan los albaceas pueden ser mancomunados o sucesivos. El artículo 1329 de nuestro Código Civil establece que cuando hay dos o más albaceas comunes, todos ellos deben de obrar de consumo de común acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, es dirime el problema. El causante puede autorizarlos a obrar por separado, pero siempre bajo responsabilidad solidaria. El artículo 1341 nos habla sobre el albaceazgo. ¿Cómo concluye? 1. Concluye por la ejecución completa de su cargo. 2. Por la incapacidad sobreviniente. 3. Por la muerte del albacea. Y 4. Por la destitución ordenada por el juez. Y 5. Por admisión voluntaria. ¿Qué nos dice el derecho comparado? Pueden ser albaceas las personas que tengan capacidad de ejercicio o excepción de los que se mencionan en este capítulo. No pueden ser albaceas excepto en el caso de ser heredero único. Por ejemplo, los magistrados, los jueces, los que por sentencia ejecutoriada hubieran sido removidos del cargo de albacea y los que hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada por delitos contra la propiedad. El testador puede nombrar uno o más albaceas cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado se desempeñare el cargo. No desempeñar el cargo. Entonces los herederos lo elegirán por mayoría de votos. Pueden excusarse de ser albacea los servidores públicos, los militares en servicio activo, los que por su actividad, trabajo o situación económica pueden sufrir menoscabo en su subsistencia o por el desempeño del albaceazgo, los que por el mal estado habitual de su salud o por no saber leer ni escribir ni puedan atender debidamente el albaceazgo. También los que tengan 70 años cumplidos y los que tengan a su cargo otro albaceazgo. Estos quedan al margen de toda decisión. Son obligaciones del albacea general. 1. El aseguramiento de los bienes de la sucesión, la formación de los inventarios y avalúos, la administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo, el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, la partición y adjudicación de los bienes, la defensa en juicio y fuera de él de los bienes de la sucesión y de la validez del testamento, la de representar a la sucesión en los juicios y las demás que le imponga la ley. ¿Cuándo concluye o por qué razones concluye el albaceazgo? Por la extinción de los derechos y obligaciones derivados de la sucesión, por la muerte del albacea, por incapacidad del albacea, por revocación del albacea y por su remoción. Entraremos a ver otro tema que es la partición de la herencia. En este estado de cosas puede cesar a petición de cualquier heredero mediante la acción de partición de la herencia comuni dividundo, con fundamento en el principio in communion nem vel in sotem memo completerium
de tenerit, que quiere decir en la copropiedad o en la sociedad no puede ser mantenido a la fuerza. Nadie puede ser mantenido a la fuerza. ¿Qué nos dice Planiol? Planiol define la partición diciendo que es un acto jurídico en virtud del cual los copropietarios de una sucesión sustituyen partes materiales y distintas a las partes abstractas e indistintas que tienen sobre la masa divisa. Estas partes materiales y distintas se llaman partes divisas. En oposición a las partes inmateriales e indistintas se llaman partes alicuotas. Existen otras definiciones sobre la partición. Blondel expresa que una partición lleva con todo rigor produce la igualdad en la miseria. Por eso ciertas legislaciones modernas permiten la indivisibilidad y la conservación de la integridad de algunos bienes, lo cual evita la pulverización de ciertas cosas. Schleicher dice que la partición es la separación, división y repartimiento que se hace de una cosa común entre las personas a quienes pertenece, y cuando de la herencia se trata será la distribución de la misma entre los coparticipantes de ella, según la voluntad del testador o de la ley. El rey sabio decía, partición es el partimiento que hacen los hombres entre sí de las cosas que han comunalmente por herencia o por otra razón. Entonces vemos que en los procesos testamentarios o ab intestato definidos en nuestro artículo 2134 se fundan en que nadie puede retenerse en comunión de bienes con otros coherederos a no ser que voluntariamente convengan en ello. Y hay un principio de justicia según el cual en tanto hay herencia en cuanto están cubiertas las obligaciones pecuniarias del finado. Así es que el objeto de estos procesos es solo distribuir entre los acreedores, herederos y legatarios los bienes que por obligaciones del finado, su voluntad o por disposición de la ley respectivamente les corresponden. No es por lo tanto impropio el nombre de juicio de partición que algunos autores señalan. Entonces, ¿cuántas clases de partición hay? La partición puede ser judicial, primaria y de subparticiones y definitiva. La partición judicial es la que realiza el organismo jurisdiccional, es decir, el juez. Se trata de un proceso especial con características muy peculiares. En fase sumaria ante el juez de distrito del lugar de apertura de la sucesión y ante el juez partidor, que es un árbitro de derecho nombrado o bien por el testador en el testamento o en escritura pública separada. Primaria y de subparticiones. Ocurre que hecha una partición quedan otras por hacer, cuando la sucesión se divide por estirpe para hacer las divisiones por cabeza entre las estirpes. La definitiva, cuando se ejecuta para hacer cesar la indivisión completamente y en cuanto al fondo mismo del derecho. También la partición puede ser provisional, versa sobre la provisional versa sobre el disfrute y la posesión. Cada coheredero recibe una parte de los frutos e ingresos que les son atribuidos, pero permanece la indivisión con los otros. La partición provisional no priva a los interesados de su heredero de pedir las definitivas y no es retroactiva, no puede rescindirse por lesión y no exige la misma capacidad, puesto que solo va a disponer de los frutos, basta para ella facultades de administración. La partición unilateral, porque estamos hablando siempre de las mismas clases de particiones. La partición unilateral, cuando se hace por el testador, también se le llama testamentaria. Plurilateral, si se hace por los coherederos, a esta última se le aplican los preceptos sustantivos.
que determinan la existencia, validez y eficacia de los contratos, y consiguientemente los que se refieren a la inexistencia, nulidad y rescisión se llama también a esta extrajudicial. La naturaleza jurídica del acto particional. Al hablar de la naturaleza jurídica, hablábamos que en el derecho romano la traslación de dominio de las partes indivisas se obtenía por medio de la adjudicatario, parte especial de la fórmula que se encontraba en las dos acciones de partición, que era la familiae, el secundae y el comuni dividundo. En Francia, su artículo 8830 dice que cada heredero se reputa haber sido siempre propietario único de los bienes puestos en su lote y no haber tenido nunca la propiedad de los otros bienes de la sucesión. Este mismo principio existe en la legislación nacional y consagra la esencia declarativa o retroactiva que tiene la particularidad. Eso lo dice el artículo 1389 de nuestro Código Civil. Nuestra Corte Suprema de Justicia en Boletín Judicial 8056 nos habla, y en el 7362, en el 10.624, 14.105, 16.898 y 19.010, señala la esencia declarativa de la hijuela, que es el acto que concreta la partición, es el efecto del auto emitido por el partidor en lo judicial, título declarativo que contiene la porción de bienes que cupó al coheredero en la división de los bienes hereditarios. ¿Quiénes pueden pedir la partición y quiénes pueden oponerse a ella? Por medio de la acción de partición no se propone al juzgador un proceso en el sentido estricto de la palabra. Esto es un debate con pretensiones primarias encontradas. El juez no va a juzgar si A es propietario o no. Si A es propietario o no. Se pide al juez modifique el objeto de la propiedad operando a la partición. El juez sustituye su voluntad a la una o varias de las partes para verificar un acto que la ley estima necesario. ¿Quiénes pueden pedir la partición y quiénes pueden oponerse a ella? Estamos hablando de que para poder pedir la partición se necesita, 1, tener la libre administración y disposición de los bienes. Cuando hay menores interesados, se tiene que pedir permiso por sus guardadores para demandar la partición judicial. 2. B. Haber aceptado la herencia, pero el ejercicio de la acción particional implica una aceptación tácita admitida por el artículo 1231 de nuestro Código Civil. C. Haber heredado pura y simplemente y no bajo condición. Cuando hay heredero condicional, la partición es necesariamente provisional. D. Ser en su caso cesionario del heredero o legatario. Y E. Ser en su caso acreedor que haya aceptado a nombre del heredero en su caso de la acción subrogatoria. Nuestro artículo 1349 de nuestro Código Civil establece que es claro al calificar a los sujetos aptos o legítimos para demandar la partición. En los siguientes términos, los herederos, sus acreedores y todos los que tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes pueden pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. No obstante, cualquier prohibición del testador o convención en contrario. Se pueden oponer los coherederos, el cónyuge sobreviviente y los mismos acreedores cuando la partición pueda vulnerar sus derechos. Artículo 1374. Los caracteres de la acción de partición. 1. Las acciones de orden judicial se deducen por regla general para que se reconozca una institución jurídica existente. Es una acción personal considerada mixta por los romanos y por lo tanto debe intentarse contra todos y cada uno de los coherederos y del cónyuge superstite.
que son las partes del proceso particional. La acción puede solicitarse en cualquier tiempo, es imprescriptible. 4. Consecuencia de esa anterior característica, la acción de partición es de orden público, siendo por lo tanto irrenunciable. 5. La acción de partición es un derecho absoluto. Esto quiere decir que el actor no tiene por qué expresar la causa de pedir, los motivos que lo impulsan a demandar. Hablaremos sobre las cualidades que debe de tener todo partidor. Ser abogado o albacea o copartícipe. O coasignatario del bien heredado. Se exceptúa el nombramiento hecho por el testador, ya sea en el testamento o por escritura pública separada. Formas de nombramiento del partidor. Puedes nombrar el partidor 1 por el testador en el testamento. 2 por el testador en escritura pública diversa del testamento. C por los interesados por unanimidad. D por los interesados por mayoría. Y E por el juez en defecto de tal mayoría. ¿Qué actividades debe desarrollar el partidor? La ordenata, que es la comprobación del acervo hereditario, debe formar el cuerpo de bienes hereditarios reuniendo las cosas, créditos, derechos que estén en poder de cualquier persona, heredero o extraño. Artículo 1368 de nuestro Código Civil. El laudo o decisión final por la que hace las adjudicaciones siguiendo las reglas que posteriormente señalaremos al tenor del artículo 1383. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Eso es todo en cuanto al tema los albacea y la partición de la herencia. Muy buenos días.